Hola y bienvenido de nuevo al canal. En este vídeo me gustaría tratar un tema que me causó profunda curiosidad. En mi último vídeo estuve hablando de la crisis de vivienda que tiene Andorra y comenté las distintas nacionalidades que habitan en el país. Es entendible que por compartir frontera con Francia y España, estos sean los países con más representación. Pero desde luego destaca mucho ver la gran cantidad de portugueses que hay, unos 9.000, que representan aproximadamente un 11% de la población, según podemos ver en las estadísticas oficiales de Andorra. A todo esto también me llaman mucho la atención estos 500 filipinos, pero bueno, tal vez esto lo dejamos para otro vídeo. Tiene pinta que esto no es algo que solo me planteo yo, y si hacemos una pequeña consulta en Google y entramos en uno de los foros más reputados del mundo, Foro Coches, vemos que es un tema caliente, donde las mentes más brillantes aportan su granito de arena para resolver esta pregunta. Algunos usuarios se preguntan si los portugueses están colonizando Andorra. Otros más mal pensados sugieren que todo forma parte de una estrategia militar y que en algún momento Portugal atacará a España de manera coordinada desde el oeste y desde el norte. Y la vertiente de pensamiento más moderada comenta que alguien tiene que trabajar, que los andorranos no enganchan ni de coña, sea lo que sea enganchar, claro. Ante este misterio, me gustaría dar un par de datos históricos que tal vez puedan ser la causa subyacente de dicho movimiento migratorio. Recordemos que el dios de este canal, Boris I, el primer y último rey de Andorra, estuvo exiliado en Portugal en 1935, así que a lo mejor tuvo algo que ver. Si no has visto su vídeo, te dejo aquí una tarjetita para que no te lo pierdas. O tal vez en 2017 se abrieron los ojos de los portugueses, descendientes de aquellos colonizadores que surcaban en barco todo el mundo durante el siglo XV, cuando vieron por la tele como un avión militar aterrizó en Andorra, con una figura sin igual, un ser de luz, un semidios y estandarte de Portugal, el bicho, el mismísimo comandante Cristiano Ronaldo, que jugó un partido contra Andorra y dado que un avión comercial no puede aterrizar en el Principado, pues tuvieron que llevar a la selección en un avión militar. Pero bueno, dejémonos de tonterías y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra. El origen de los movimientos migratorios modernos surge en la década de 1970, cuando Portugal perdió sus colonias de ultramar, hecho que provocó que miles de portugueses regresaron a Portugal. Y en 1974, con la Revolución de los Claveles, se pone fin a 48 años de dictadura de Salazar. Es decir, el país estaba hundido económicamente y mucha gente decidió mover ficha y buscar nuevas oportunidades en Europa. Teniendo en cuenta que su vecino España seguía siendo una dictadura y que Andorra, por el contrario, desde la década de los 60 estaba experimentando un fuerte crecimiento, decantó la balanza para que muchos portugueses establecieran allí su residencia y dejando como resultado que a día de hoy duplican a los franceses. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el perfil portugués en Andorra por lo general ocupa una posición social baja, siendo la principal ocupación la construcción o la hostelería, mientras que los españoles y franceses sí que ocupan posiciones más relacionadas con las finanzas o la educación. Y bueno, hay que decirlo por el tema de clickbait, hoy en día youtubers y streamers, claro. A nivel de curiosidad, no tiene nada que ver con la llegada del bicho en 2017. Pero como prueba de la integración, en 1999 la colonia portuguesa fundó el Fútbol Club Lusitans, en honor al nombre romano de la provincia que hoy en día sería Portugal, que ha ganado 2 veces la Liga Andorrana, hasta su triste desaparición en 2020. Así que ya sabes, si tienes pensado hacer un viaje o pasar una temporada en Andorra, que no te sorprenda encontrarte con gente hablando en portugués por la calle. Espero que te haya gustado este vídeo, y si quieres compartir alguna anécdota o ampliar la información, te invito a que lo hagas en forma de comentario. Os voy a leer a todos. Nos vemos en el próximo.